la doctora María del Rosario Guerra. Buenos días, presidente. Un saludo a usted, a Buenos días. los colegas, al senador Araujo, con quien vamos a compartir este debate. Y por supuesto también lo va a secundar el senador Ciro, porque es un debate de bancada de Centro Democrático. Un saludo al viceministro de Hacienda, a nuestra querida directora del DPS, Susana Correa, y al director del DNP, que sabemos que a pesar de tener COVID ha estado muy atento ayer y hoy para responder a las citaciones del Congreso y a todas las personas que nos siguen. Uno de los temas más relevantes en este momento es poder hacer seguimiento de los programas sociales que el gobierno nacional está llevando a cabo. Por eso el objeto de este debate es ver cómo han avanzado, cuál ha sido el impacto y qué problemática hay que tengamos que revisar de tal manera que las personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad que son beneficiarios de estos programas puedan recibirlo. Entonces yo le agradecería al secretario si me permite compartir pantalla para poder iniciar la presentación. Senadora, ya tiene habilitada la... Gracias, Pacho. Bueno, entonces vamos a iniciar rápidamente con una primera mirada de lo que ha sido el avance que había tenido Colombia en la reducción de la pobreza. Nosotros venimos en los últimos 10 años con una senda de reducción de la pobreza de manera importante, tanto la pobreza a nivel nacional como la pobreza en cabeceras y centros urbanos dispersos, reconociendo que sigue siendo todavía mucho más alta en las zonas rurales. Y fíjense, nosotros venimos de la nacional viene de bajar de 30.4 a 17.5, que fue la del año pasado. Este año, tristemente, vamos a ver que como consecuencia de la pobreza, de la pandemia, perdón, la pobreza en el país vuelve a repuntar. Pero el primer mensaje es que hubo una reducción de la pobreza y de manera importante entre el 2018 y 2019, medida por la pobreza multidimensional, tuvo una reducción significativa. No obstante que la pobreza ha venido reduciéndose, vemos que a nivel regional sigue habiendo unas marcadas diferencias en los indicadores de pobreza. Sigue siendo el Caribe colombiano y el Pacífico, o sea, las dos costas, las regiones con mayor índice de pobreza en el país. Por eso toda la atención que podamos focalizar en estas regiones. Si bien se ha reducido, sigue siendo muy alta y el Caribe es la región con más alto nivel de pobreza. Con más alto nivel de pobreza, lo ven ustedes aquí, seguido por el Pacífico y posteriormente pues la región oriental, central y el departamento de Antioquia. Pero esta es una realidad que exige diseñar políticas focalizadas para estas dos regiones que son las regiones costeras. Lo absurdo es que las regiones costeras en el mundo son las más ricas y las más dinámicas, en Colombia son las más pobres. La otra variable social que preocupa es la desigualdad en el país. O sea, no nos debemos sentir satisfechos solo con que hayamos mejorado la reducción de la pobreza si no hemos mejorado la reducción de la desigualdad. Y si bien levemente en los últimos 10 años había habido una reducción de la desigualdad, pues sigue siendo muy alta. Sigue siendo muy alta. Seguimos estando entre los 5 países con mayor desigualdad. Esto nos lleva a reflexionar de que es importante no solo generar ingresos, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, sino reducir la inequidad que se presenta en el país, porque en última se ve reflejada en unas brechas que no son buenas para la sostenibilidad social del país. Y aquí podemos mirar un tema que es importante, que a mi juicio es de los más importantes, la clase media. El mayor logro que ha tenido Colombia en los últimos 15, 20 años es su aumento en la clase media.
Fíjense ustedes, nosotros veníamos de tener en el año 2000 alrededor de un 16% de la población clase media y tenemos alrededor de un 31% de la población clase media. Pero el riesgo es que está tendiendo a ser una clase media vulnerable. Fíjense ustedes, el 40% son poblaciones vulnerables, o sea que estamos en ese límite para que en cualquier momento, como lo que hemos vivido en pandemia, esos hogares de clase media tiendan a caer y volverse vulnerables, con lo cual perdemos esa solidez que da tener un gran número de los hogares colombianos en clase media. Entonces, el primer gran reto es seguir reduciendo la pobreza que se vio afectada ahora en la pandemia. El segundo gran reto es reducir la inequidad que es de lo más difícil de reducir, pero hay que hacerlo si queremos cerrar esas brechas sociales y tener una estabilidad social. Y el tercero es consolidar la clase media. Nosotros debemos lograr no reducir del 35% nuestros hogares en clase media, de tal manera que ese sea el soporte fundamental desde el punto de vista del desarrollo económico y social y jalonadores del desarrollo. Entonces, este punto es fundamental y tenemos que tener mucho cuidado porque nos estamos volviendo es una clase media vulnerable que cualquier evento como la pandemia nos hace caer a los hogares a la pobreza. Desde los años 80, desde los años 90, el país ha hecho un gran esfuerzo de diseñar unos programas sociales que apoyen a las familias más vulnerables, buscando siempre eficiencia y fiscalización del gasto. O sea que estamos hablando de un esfuerzo de varios gobiernos por cerca de 30 años para poder tener unos programas que efectivamente contribuyan a reducir pobreza, a mejorar la inequidad y, por supuesto, a consolidar unos hogares para que salgan de la pobreza. Miremos entonces cuáles son esos programas. Los principales programas sociales han sido Familias en Acción, que se inició en el año 2000 en el gobierno del presidente Pastrana y que ya hoy tiene 2.600.000 hogares beneficiarios con un monto promedio mensual de 145.000 pesos. Ahora voy a hablar de cada uno de ellos. Jóvenes en Acción, que se inicia en el 2012, pero antes hubo programas como Jóvenes Rurales y hubo otros programas que venían en la misma línea, pero como lo conocemos hoy es desde el 2012, que beneficia cerca de 296.000 jóvenes con un giro mensual de 356.000 pesos. Y el programa que atiende a los adultos mayores, que no inició en el 2012, Colombia Mayor inicia el 2012, pero es un programa que se inicia desde el gobierno de comienzo de los 2000 con el presidente Uribe, que es adulto mayor, que ya tiene y que se dejó con 800.000 beneficiarios, ya hoy tiene 1.700.000 beneficiarios con un promedio de transferencia de 80.000 pesos. Y dos programas recientes, que son la devolución de IVA, que lo metimos en la reforma de la Ley de Crecimiento y Generación de Empleo el año pasado, que beneficia a 1 millón de hogares con una transferencia cada 2 meses de 75.000 pesos, y el más reciente de todos, Ingreso Solidario, que está beneficiando ya cerca de 3 millones de hogares con una transferencia monetaria de 160.000 pesos. Los tres primeros son programas sociales condicionados. Los dos últimos son transferencias monetarias no condicionadas. Miremos entonces Familias en Acción. Familias en Acción es un incentivo para las familias pobres que tengan niños y adolescentes, de tal manera que puedan tener un acceso a la salud y un acceso a la educación, y garantizar precisamente que esos niños tengan la nutrición adecuada y la atención en salud adecuada y que puedan entrar a su proceso académico. Eso es lo más importante de Familias en Acción. Y el incentivo de salud se da por cada familia que tenga niños menores de 6 años. El incentivo en educación se da por cada niño hasta 3 hijos
hasta 3 hijos que estén en el sistema escolar y que vayan efectivamente a la escuela. Y además de eso, hay un incentivo según la edad del grado y la condición. O sea, Familias en Acción es un programa condicionado para que haya acceso a salud, acceso a la educación y garantizar que efectivamente se esté haciendo uso. De hecho, conozco casos de que los llaman cada tanto porque su hijo no ha ido a la cita médica o porque no vino ya al colegio antes de la pandemia. Ese es el programa. Es que los recursos del Estado aseguren que no se nos rezaguen nuestros niños ni en peso, ni en talla, ni en el avance educativo. Este programa ha tenido 3 fases. La fase de inicio, que llegó a 700,000 familias y fundamentalmente eran del CISBEN 1. La fase 2, que cubrijó a 2.600.000 familias. Y la fase 3, que retrocedió, sí, se volvió ley a través de la ley 1532 del 2012, pero se redujo el número de familias cobijadas. Ahora nuevamente estamos sobre los 2.600.000-700.000 familias beneficiarias con el programa Familias en Acción. Esto es lo que yo quería mostrar hoy. El programa Familias en Acción ha tenido varias evaluaciones de impacto. La última evaluación de impacto la contrata el DNP con la firma Econometría y la realiza entre los años 2018 y 2019. Esa evaluación muestra que gracias a este programa se reduce en 4 puntos porcentuales la probabilidad de que un hogar se encuentre en pobreza monetaria, en 2 puntos porcentuales la probabilidad de que un hogar se encuentre en pobreza extrema, se reduce en 1 punto porcentual la probabilidad de que un hogar se encuentre en pobreza multidimensional, aumenta en 12 puntos porcentuales la probabilidad de que los jóvenes ingresen a la educación superior, lo cual es supremamente positivo, y aumenta en 4 puntos porcentuales la probabilidad de tener esquemas de vacunación completa y que se vaya al médico. Este programa ha sido tan exitoso que los premios Nobel como Abergui y Duflo y otros organismos internacionales lo han reconocido como uno de los programas de mayor éxito de transferencias condicionadas, precisamente porque está ayudando no solo a que se acceda a la educación, superior, sino también que se reduzcan las probabilidades de desnutrición y de otro tipo de rezagos en materia de salud. El programa Jóvenes en Acción, que es una transferencia condicionada a los jóvenes, que beneficia a los jóvenes entre los 14 y 28 años, que no tenga un título universitario. Fíjense, la bondad de este programa es precisamente también que condiciona que los jóvenes estén en los procesos educativos. Hoy hay cerca de 295,000 jóvenes, casi 290,000 jóvenes, pero la meta del plan de desarrollo es poder beneficiar a 500,000 jóvenes. La última evaluación de impacto de este programa muestra que los beneficiarios del programa Jóvenes en Acción aumentan la demanda de educación superior. Adicionalmente a ello, 12 puntos porcentuales se aumenta la probabilidad de que mejore su resultado para ingresar al SENA, reducen 33 puntos porcentuales la probabilidad de que se retiren de las instituciones de educación superior porque tienen un ingreso de 353,000 pesos mensuales que les permite unos gastos, aumenta entre un 49 y 69% la probabilidad de que los jóvenes tengan un trabajo formal y aumenta en un 15.8% la probabilidad de que los jóvenes se certifiquen con el SENA. O sea, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción está demostrando que estas transferencias condicionadas están siendo positivas para las poblaciones beneficiarias. Y el programa de los viejitos de Colombia Mayor, que es lo que ha buscado fundamentalmente apoyar a esos adultos mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad, que están en indigencia o en extrema pobreza y que no tienen ni ingreso ni quien los sostenga. Directamente se le entrega al adulto mayor el recurso. El presidente Duque se había comprometido de aumentarlo gradualmente, ya lo aumentó en promedio 80,000 pesos y la idea es seguirlo aumentando y hay una ley que la idea es llevarlo a la línea de pobreza.
Esto había variado la transferencia según los municipios. Algunos municipios daban 40, 45 mil pesos mensuales, otros 120 mil. La idea es que como mínimo todos estén dando 80 mil pesos y la tendencia es que vaya a incrementarse. La evaluación de este programa, la última que es del 2016, muestra que se han beneficiado el 61.7% de los hogares que están por debajo de la línea de pobreza y el 28% de los hogares que están por debajo de la pobreza extrema y que tengan un adulto mayor. Y el 76% de los beneficiarios consideran que el subsidio cubre alguna de sus necesidades y el 10% que cubre la mayoría. Esto nos lleva, y por eso la ley que impulsó el Centro Democrático, de que vale la pena aumentarles la transferencia de tal manera que pueda cubrir ellos al menos la mayoría de sus necesidades. Luego vienen los dos nuevos programas, que son la devolución del IVA, que ustedes recuerdan que es el artículo 21 de la Ley de Crecimiento, y esto es muy importante mirar. Cuando miramos por decil de ingreso, el 10% más pobre que pertenece al primer decil, en promedio gasta 692 mil pesos por hogar. El IVA que en promedio pagan por su gasto es de 15 mil pesos. Eso significa que el 6% del ingreso de ese hogar se paga en el IVA. Mientras que en un decil 10, que es el decil más alto, el pago del IVA solo significa el 2,2% del ingreso del hogar. Aquí ven ustedes la regresividad del impuesto del valor agregado. Por eso la importancia, fíjense ustedes, de la devolución. Este hogar que en promedio paga 15,300 pesos de IVA está recibiendo al mes 35,000, un poquito más, 37,500 pesos de IVA. O sea que fíjense ustedes el beneficio. Está recibiendo más del doble hoy de lo que paga en promedio por el IVA. Y el quinto programa exitoso y reciente es el del ingreso solidario, que hemos tenido muchos debates en todo este tiempo. En la primera etapa, 131,000 hogares estaban en extrema pobreza, de los que lo recibieron. 458,000 eran hogares pobres y 338,000 eran hogares vulnerables. O sea que se cumplía la condición de estar en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad. Ya más de 2,600,000 hogares se han beneficiado y están terminando porque la dificultad ha sido la identificación de ellos. De aquí quiero resaltar que mientras Familias en Acción ha tomado casi 19 años para consolidarlo, Ingreso Solidario en 2 semanas y 4 días se pudo poner en marcha. Familias en Acción tomó todo ese tiempo para beneficiar a casi 2,600,000 hogares. En ese mismo número de hogares, en algo más en menos de un mes, ya teníamos 1 millón beneficiarios y en cerca de 3 meses ya teníamos 2,700,000 hogares beneficiados. O sea, lo que muestra es que no solo hemos aprendido gracias a Familias en Acción, Adulto Mayor y a Jóvenes en Acción, sino que el gobierno nacional, a través de los procesos de bancarización, de estrategias de depuración de bases de datos y adicionalmente de focalización, rápidamente pudo poner en marcha este programa. Es importante, ustedes saben que hay unas condiciones para elegibilidad de ingreso solidario con relación al jefe de hogar, es que tengan una edad promedio del jefe de hogar de 46 años, que alrededor del 58-59% de los jefes de hogares tengan trabajos informales, que tengan una escolaridad de 6 años y el ingreso promedio per cápita sea de 276,000 pesos, alguito más similar a la línea de pobreza, Entonces, por eso el esfuerzo importante que ha hecho Ingreso Solidario es poder identificar estas características. Otros países para la pandemia también han tenido, ayudas similares a Ingreso Solidario.
Solidario Perú, el bono familiar 760 soles, algo así como 788.000 pesos colombianos para 6 millones de personas. Chile, un beneficio para el 60% de la población más vulnerable. Brasil, $120 para trabajadores informales, y El Salvador, un bono de $300 para alimentación. Nosotros hemos hecho ya 3 ciclos del giro del ingreso solidario, y fundamentalmente estos 160.000 pesos es la canasta básica de alimentos, cubre la canasta básica de alimentos de un hogar, fundamentalmente, que sumado al IVA, pues ya le da un beneficio adicional. Este cuadro es muy importante. ¿Cuántos hogares se benefician actualmente con los programas sociales? Entonces, miremos. Hogares del CISBEN 1, con ingresos solidarios, 2.200.000 hogares. Con IVA, 121.000 hogares. Con Jóvenes en Acción, 73.400 hogares. Con Colombia Mayor, 670.000 hogares. Y en Familias en Acción, 1.144.000 hogares. Aquí en 2, o sea que tenemos Jóvenes en Acción Masiva, Colombia Mayor Masiva, Colombia Mayor más Jóvenes en Acción, Familias en Acción Masiva, o sea, todas las combinaciones están aquí presentes. Familias en Acción más Colombia Mayor más Jóvenes en Acción Masiva, y todo esto nos da que 4.935.970 hogares de una u otra manera están recibiendo los programas sociales. Y eso todavía, a pesar de que este es un gran esfuerzo, todavía se estima que hay 2,5 millones de hogares que no reciben ayudas y que son potenciales de seguir beneficiando. Por eso nosotros hablábamos la importancia de pasar ingreso solidario de 3 millones a 4,5 millones en su cobertura, y de 160.000 pesos al menos a 320.000 pesos. El gobierno viene trabajando en revisar el CISBEN. Esta ha sido como la evolución del CISBEN. El primero, si ustedes recuerdan, eran puntajes divididos en 6 niveles. El segundo era puntaje con corte para también los niveles. El CISBEN 3 es el puntaje que muchos han criticado, que entonces que por qué ya yo no soy beneficiario, que me sacaron del CISBEN, que me aumentaron el CISBEN. Precisamente era parte del CISBEN 3, y ahora se está trabajando en el CISBEN 4, que esperamos que ya Planeación Nacional nos informe cuándo lo tendrán y cuándo entrará en marcha. La bondad del CISBEN 4 es que es georreferenciado y utilizan el indicador de pobreza multidimensional como la proxy. Esto es muy importante porque ha sido un proceso de depuración de la principal variable para focalizar los programas sociales. Con ello, el país cada día ha ido mejorando para sacar a aquellos que sin llenar los requisitos estaban siendo beneficiarios por los programas. El Plan Nacional de Desarrollo habíamos contemplado también la necesidad de hacer este tipo de transferencia. Fíjense, se propuso ampliar la plataforma de transferencia y la entrega monetarias condicionadas y no condicionadas. Durante este gobierno se ha mejorado de manera importante la base maestra para poder focalizar mejor los beneficiarios, y a través del decreto 812 de emergencia se creó el registro social de hogares y la plataforma de transferencia a cargo del DPS, que ya no las comentará. ¿Cuáles son los impactos de estos programas en la reducción de la pobreza y en la desigualdad? Lo cierto, queridos colegas, es que la pandemia ha generado el mayor impacto sobre los hogares más pobres, sobre el decil 1. Fíjense ustedes, de acuerdo con la encuesta de hogares del mes de abril, mientras el decil 1 presentó una caída en los ingresos laborales por encima del 40%, el decil 10 lo hizo solamente en un 29%. Entonces, en abril, yo creo que si ahora que nos den el nuevo resultado de la GIH, muy seguramente será mayor. Pero el golpe primero de ese primer mes
se dio sobre los hogares más pobres de deciles 1 y 2, que se vieron más impactados en sus ingresos. Los estudios también que nos están mostrando, fíjense ustedes, estábamos en 27% el indicador de pobreza y de pobreza extrema en el 7,2%. Después de la pandemia, para aquellos que han perdido el 100% del ingreso, la pobreza sube al 36,7%. Y si perdieron solo el 50% del ingreso, al 31,6%. Lo que es cierto es que la incidencia de la pobreza como consecuencia de la pandemia se va a incrementar en 3,5 puntos porcentuales en pobreza y 9,7 puntos porcentuales en pobreza extrema. En pobreza, dependiendo si se perdió el 100%, el 50%. O sea, estamos hablando que entre 1,7 y 4,7 millones de personas caerían a la pobreza. De ahí la importancia de programas como Ingreso Solidario y los giros extraordinarios que ha hecho el gobierno de Familias en Acción, Adulto Mayor y Jóvenes en Acción. Otros estudios sugieren que antes de la crisis había 26,9% de hogares en pobreza. Como consecuencia de la contracción del empleo, se cae a 37,8% y en pobreza extrema de 7,4 a 14,6. O sea que esto es una tragedia, no solo productiva, no solo de salud, sino una tragedia social para un número significativo de hogares de Colombia que estaba en condición de vulnerabilidad, de clase media vulnerable y de pobreza que se acentúa como consecuencia de la crisis. Si no hubiésemos tenido estas ayudas extraordinarias durante la pandemia, la desigualdad hubiera sido mayor. Se estima que en el caso de Colombia el Gini se hubiera aumentado entre 1,5 y 2,9% de si el gobierno nacional no hubiera rápidamente salido con estos programas. Entonces, fíjense ustedes la importancia de haber respondido con estos giros extraordinarios y programas como Ingreso Solidario, no solo para en algo contener la pobreza, sino también para en algo frenar la mayor desigualdad. El gobierno le ha apostado a los más vulnerables. 7,9 billones de pesos se han destinado a ayudas para los programas sociales existentes y los nuevos. 5 giros adicionales y extraordinarios de Familias en Acción y de Adulto Mayor y de Jóvenes en Acción. 9 giros del programa Ingreso Solidario, 9 giros este año y 5 giros este año de la evolución de IVA. Con estos apoyos extraordinarios y ordinarios, el impacto en reducción de pobreza se estima en 4,4 porcentuales. Una gran ayuda para los hogares en pobreza y vulnerabilidad. ¿Qué vemos aquí? Que como consecuencia de las transferencias entregadas por el gobierno, los efectos sobre la pobreza se reducen en un 40% y sobre la pobreza extrema en un 60%. Miremoslo aquí. Sobre ingreso y empleo, sobre los giros extraordinarios, el IVA y el ingreso solidario. O sea, si nosotros sumamos todo esto, fíjense usted, el neto nos da 33,4%. Y en pobreza extrema, el efecto nos da 10,3%. Ese es el efecto de los apoyos del gobierno nacional sobre precisamente la pobreza, la reducción de la pobreza y la reducción de la pobreza extrema. Pero adicionalmente a ello, hay que decir que para el 40% de la población con menores ingresos, el programa Ingreso Solidario es el que más ayuda a recuperar la pérdida de bienestar, seguido por el PAEF y seguido por la evolución de IVA. Fíjense ustedes, para el decil más pobre de la población, gracias a Ingreso Solidario, el 92% compensa la caída del ingreso, el ingreso solidario, sumado a todas las ayudas sociales. O sea, gracias a estos programas sociales
el 92% de estos programas sociales han contribuido a compensar el ingreso. Y en los decil más alto, estos programas sociales, como no les llega a ellos, pues su efecto es menor del 9% porque solamente ahí el grueso está por el país. Este cuadro entonces lo que muestra es que la caída en el ingreso de los hogares la compensan en estos porcentajes las ayudas sociales que ha dado el gobierno nacional. Esta es muy importante, fíjense ustedes. Como consecuencia de la pandemia, el coeficiente de Gini que nos mide la desigualdad, entre más cercano a 1, más desigual, entre más cercano a 0, menos desigual. Antes de la pandemia teníamos un Gini de 0,50. Como efecto de la pandemia, por la caída en el empleo y en el ingreso, el Gini se aumenta de manera significativa a 0,53. Pero gracias a los programas sociales de giros extraordinarios, de evolución de IVA, ingreso solidario, el Gini, si bien no está al mismo nivel de prepandemia, sí se logra una reducción. Por eso el efecto de la crisis que aumenta el coeficiente de Gini en cerca de 3 puntos es ayudado por la focalización y la transferencia del gobierno para su reducción. Ha habido unas propuestas de otros programas adicionales. Se ha venido proponiendo la renta básica. La renta básica, por supuesto, le garantiza un ingreso básico a todos los hogares pobres y vulnerables para protegerlo de este choque. Y se lleva hasta complementar un salario mínimo y se dice que puede ayudar a que se reduzca la migración rural-urbana. ¿Qué problema tiene la renta básica? ¿Qué problema tiene? Que para los estudiosos del tema se considera que es un incentivo perverso que puede desestimular, buscar y permanecer en el mercado laboral. Al no ser focalizado, y beneficia a todos por igual y se vuelve en ese sentido entonces inequitativo. Tiene una carga fiscal muy alta que ya la voy a mostrar. Puede tener efectos inflacionarios dado que al haber un ingreso de un salario mínimo para todos no está ligado a la productividad, eso puede generar efectos inflacionarios y por supuesto reduce la producción, la oferta de servicios sociales, porque ya al tener el ingreso, pues se desestimula que haya otros servicios sociales por parte del Estado. Entonces, miremos si una renta básica es viable o no. Fíjense ustedes, el total de hogares vulnerables que se aspira que es de 7.986.000. Con un valor mensual que equivale a un salario mínimo de 7 billones de pesos. El valor anual es de 84 billones de pesos. Un estudio reciente de la Universidad Javeriana lo dice que es incluso superior. La Universidad Javeriana dice que es el 40% del Producto Interno Bruto si se le da a todo el mundo. Aquí lo estamos focalizando solo a 7.900.000 hogares, no a los 12 millones de hogares que tiene el país. La Javeriana dice que tal y como está concebida, si se les da todo es de 412 billones de pesos, el 40% del PIB. Pero estos 84 billones por un año, cuando nosotros, los estudios muestran que todos los gastos de subsidios que da el gobierno en un año es de 70 billones de pesos, solo este programa se llevaría mucho más de lo que se paga por todos los subsidios en el país, que aquí no estamos metiendo subsidios eléctricos, subsidios de vivienda, no estamos metiendo los subsidios del sector agropecuario. Sumando todos esos subsidios en el año son 70 billones. Esta propuesta de la renta básica para 7.900.000 hogares como está vale 84 billones. El tema es, señores, ¿qué le debemos apostar? ¿A bienes básicos para los más vulnerables y a focalizar la transferencia del ingreso a los más vulnerables, o a tener que eliminar todos los demás programas de subsidios que hay en el país y entregar un salario mínimo por 3 meses o por un año según se decida? Fíjense ustedes, para este año 2020
teníamos previsto que íbamos a recaudar 158 billones de pesos de ingresos administrados por la DIAN. Pero como la DIAN ha hecho unos beneficios tributarios por la pandemia, esto se va a reducir a 135 billones. ¿Qué estamos diciendo? Que casi la mitad de los ingresos se destinaría a ese programa, con lo cual hay que eliminar prácticamente el resto de programas porque se llevaría los otros 70 billones, lo de ley del SGP, o sea que no queda un solo peso para absolutamente ningún otro programa. Y según la OECD, sobre cuál es la viabilidad de este tipo de propuesta, en países desarrollados, una renta básica generalizada puede aumentar la tasa de pobreza de 11,4 a 14,1%. ¿Por qué? Porque requiere incrementar los impuestos a los salarios en casi un 30% para poderse financiar, porque alguien tiene que pagarla, alguien tiene que pagarla. ¿Y cómo se paga esto? Si no está la plata disponible, se paga con crédito, se paga con más impuestos o simple y llanamente eliminando cualquier otro tipo de gasto. Por eso nosotros apoyamos un ingreso solidario focalizado que beneficie a los más vulnerables con una transferencia monetaria que les permita estar por encima del ingreso para adquirir la canasta de bienes, y por eso estamos proponiendo que sea superior a 1.5 veces la línea de pobreza. Esto es alrededor de 320, 350 mil pesos. Un ingreso solidario focalizado no incentiva a trabajar y a que se complemente el ingreso. O sea, no tenemos que excluir a aquellos que consigan trabajo que sea de salario mínimo o menos. No acaba las transferencias condicionadas que ya les presenté, que demostraron ser exitosas, y que se le permita que haya dos beneficiarios en hogares que no sean unipersonales, de tal manera que el hogar termine recibiendo 2 veces el ingreso solidario. En síntesis, nuestro país ha avanzado y mejorado sustancialmente en su política social y en la entrega de transferencias monetarias, y este gobierno, el presidente Duque, ha demostrado un avance enorme con el programa Ingreso Solidario y devolución del IVA. Proponemos que se debe mantener el ingreso solidario, las transferencias focalizadas, buscando aumentar el monto de las transferencias y los beneficiarios. Y finalmente, la evidencia nos ha mostrado que los programas sociales han sido exitosos y han sido eficientes, se deben mantener, no deben ser reemplazados. El país debe seguir construyendo sobre lo construido. Gracias, señor presidente. Yo dejaría ahí para que el senador Araujo continúe con el tema.